Hola a todos mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Bienvenidos a este vídeo. Ya tocaba hablar de política. No es que sea una cosa que quiera especialmente, me quiero dedicar al tema de, sobre todo, historia, sociedad y demás de aquí de Zaragoza, pero la política, sabéis que es una cosa que siempre toco, siempre he tocado, y obviamente en Zaragoza también hay política, hay políticos y hay mucha historia detrás. Así que hoy vamos a hablar precisamente de la polarización política, algo que en Zaragoza se está produciendo al igual que en el resto del planeta. Así que bienvenidos a Zaragoza en YouTube, ya sabes, ponme en 1.25 y comenzamos. Y es que Zaragoza no se libra, como en el resto del mundo, de tener políticos con sus partidos. Como siempre digo, Zaragoza no crece gracias a sus políticos, sino que crece a pesar de sus políticos. Y lo mismo me vais a oír decir en futuros vídeos acerca de distintos barrios. Hay barrios que crecen a pesar de sus políticos y no gracias a ellos, porque realmente Zaragoza ha sido una ciudad que ha crecido a puro golpe de mano de obra obrera, valga la redundancia, más por la gente que la ha luchado, por la gente que ha creído en ella, por la gente que ha creado aquí empresas, por la gente que ha invertido de fuera, más que por una gestión sobresaliente de la misma. También hay que decir que dentro de las comunidades de España, Zaragoza se podría decir que no ha sido de las peores gestionadas, las ha habido peores, pero eso no significa que haya que aplaudir nada de esto. En cuanto a la polarización política, si hay alguna persona que todavía desconozca a qué nos referimos con eso, lo explico brevemente. Básicamente la polarización significa, digámoslo de manera rápida y sencilla, la radicalización de la gente. Es decir, gente que a lo mejor podía ser que no tenía una especial afinidad política hacia un bando u hacia otro, por determinadas circunstancias acaba poniéndose en un bando. Puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha, pero eso significa que gente que era, como se suele decir, ¿no?, apolítica, gente a la que no le interesaba la política, o gente que no tenía ninguna clase de bando especialmente, ahora sí lo tiene, porque por H o por B se ha radicalizado, entre comillas, hacia un bando. Y os preguntaréis, ¿pero Zaragoza es de izquierda o de derecha la mayoría de su población? Ateniéndonos a esos conceptos totalmente obsoletos y rancios, con los que ya sabéis que no comulgo especialmente, pero bueno, todo el mundo se entiende mejor y así es todo mucho más simplista, reduccionista y más sencillo de entender. Entonces, si dijésemos, ¿Zaragoza es más de izquierdas o de derechas? Si nos vamos al puro porcentaje, Zaragoza es abstencionista. En el año 1979, después de la dictadura, mucha gente salió a votar con ilusión, obviamente. Después de tantos años llegaba la democracia, muchísima gente ilusionada con los partidos políticos que acababan de venir y que iban a mejorar el país, a cambiarlo todo y a darnos nuevas libertades, nuevos derechos, etcétera, etcétera. Entonces la participación ahí fue muy alta y siguió así durante las siguientes dos elecciones. Pero a partir de los años 90, concretamente en el año 1991, todo eso cambió radicalmente. Las elecciones municipales de Zaragoza cayeron en ese año ni más ni menos que a tan solo un 56,48%. Es decir, el 43,52% fue de abstención. Claramente una participación muy, muy baja. Si escalamos hasta 1999, la participación fue 2 puntos superior, con un 58,46%. Pero aún así hablamos de más de un 40% de abstención, concretamente un 41,54%. Si contamos 8 años más, en el año 2007, la participación ahí sí que subió 6 puntos concretamente en el principio de la polarización política, y eso se ha notado porque subió a un 64,46%, pero aún así la abstención fue de un 35%, es decir, más de un tercio de los votantes. Y si avanzamos otros 8 años más hasta 2019, la participación volvió a subir 3 puntos más hasta un 67,44%, manteniendo un 32,56% de abstención. En las últimas elecciones municipales de 2023, la participación fue prácticamente idéntica, pudiendo atisbar de esta manera un estancamiento en la participación, pero aún así una subida en la movilización de votantes, especialmente
hacia los partidos más modernos y considerados por algunos como extremistas. Una vez que somos conscientes de que más de un tercio de la población desde hace más de 30 años se abstiene, por H o por B, no es porque la gente, y esto lo quiero dejar muy claro, no es que, es que hay gente que siempre vota y hay gente que nunca vota, no. Todos, y yo me incluyo, en algún u otro momento hemos podido votar alguna u otra cosa, ya sea pues por engaño, por ilusión o por lo que sea. Al principio, entre los años 70 y 80, la gente votaba con mucha ilusión y esa ilusión se ha ido apagando y se ha mantenido. Sí que ha habido aumentos en la polarización, obviamente, pero aún así Zaragoza sigue manteniendo una muy alta tasa de abstención. El voto es rotativo porque, por ejemplo, esto se puede hablar tanto a nivel de Zaragoza como a nivel de España. Cuando apareció Podemos, en el caso de Podemos, llegó a conseguir hasta 72 diputados porque hubo millones de personas que les votaron. Era un partido nuevo, era algo distinto, porque las versiones anteriores del intento de derrocar, por así decirlo, el bipartidismo, el Partido Socialista y el Partido Popular, no habían funcionado. Izquierda Unida era muy pequeñito, no lograba crecer como tal, no lograba llegar su mensaje. UPyD, por ejemplo, una rama más centrista, tampoco llegaba a despegar, tenía muy pocos diputados y Podemos rompió con todo. Era una propuesta nueva que ilusionó ya no solo a jóvenes, sino también a los no más jóvenes, y que pasó algo parecido con Ciudadanos. Ciudadanos, cuando llegó, era lo que se conoce en Europa como un partido bisagra, es decir, es un partido de centro que lo que hace es colaborar con la izquierda o la derecha según las necesidades que ellos vean para el pueblo. Es decir, y es un, digamos, partido bisagra porque también ayuda a moderar a los extremos, es decir, evita que existan partidos extremistas hacia un lado o hacia otro, porque dicen, oye, mira, si tú te pasas de la raya, un partido, imaginaros un PSOE, si tú te pasas de izquierdoso, me voy con el PP. Pero el PP, oye, si te pasas de derechoso, voto con tal, me voy con el PSOE. Esto es lo que pasó, por ejemplo, porque Ciudadanos al principio estuvo con Pedro Sánchez, con el que ya catalogan como infame Pedro Sánchez, pues ellos estuvieron porque querían presionar un poco y mantener la moderación, es decir, evitar que se fuesen hacia la izquierda de la izquierda, como se suele decir, ¿no? Y luego, cuando se desató el famoso, lo podéis buscar por ahí en YouTube, que salió Albert Rivera hablando de el plan Sánchez, porque al parecer pues le había cascado toda la hoja de ruta que se ha cumplido sí o sí, pues ha ido cumpliendo. En este caso dejó de pactar con ellos y entonces se fue con el Partido Popular. En el momento en el que hicieron eso, pues ya aquí en España eso, digamos, que no se comprende. El hecho de partido bisagra, un partido que está a uno u otro espectro político para digamos, mantenerlos a raya, en Europa es más o menos visto. Aún así, en algunos otros países también están desapareciendo, pero aquí no se concibe. La polarización estaba ya más o menos desarrollada, ya empezaba a hablarse mucho de Vox, y ahora Vox, hablando de este partido, es el nuevo partido que está pegando fuerte, pues como hizo Podemos en su momento y como hizo Ciudadanos en su momento, que llegó a cosechar, me parece que fueron 50 o 52, pues ya se está hablando de que puede tener incluso más escaños en las próximas elecciones, ¿vale? Es, digamos, la novedad. No es nada extraño, nada milagroso, sino que, al igual que ha pasado con otros partidos que han salido en la última década, pues es la novedad que está pegando fuerte. Pero, si nos vamos al dato único en cuanto a años de mandato se refiere, en este régimen de partidos actual, en los 46 años que llevamos, 14 años han sido comandados o dirigidos por el Partido Popular. Mientras que los otros 32 años, es decir, más del doble, han sido llevados a cabo por el Partido Socialista. Es cierto que existen 4 años ahí un poco en el limbo porque se considera que ganó Zaragoza en Común, lo que era en ese momento el partido, digamos, de Podemos. Pero todo ese tiempo la verdad es que no pudo gobernar como tal en minoría. Es verdad que era la fuerza en ese momento la que se considera predominante, pero no tenía mayoría y por lo tanto gobernaba junto con otros partidos, entre ellos el Partido Socialista, con el que hicieron una coalición. La explicación a por qué Zaragoza ha sido más simpatizante hacia la izquierda es compleja y multifactorial, pero se pueden dar pautas principales. Por ejemplo, Zaragoza fue una de las zonas clave y más golpeadas por la Guerra Civil Española, ya que fue uno de los lugares donde comenzó la sublevación militar
y donde los republicanos resistieron con más fuerza. Zaragoza era un enclave estratégico, sirviendo como centro militar franquista y objetivo a recuperar por los republicanos. A nivel cultural e histórico, todos conocen lo que sucedió en Guernica por el famoso cuadro de Picasso, pero fue igual de devastadora la batalla de Belchite durante la ofensiva militar que se llevó a cabo. Esto quedó marcado en todos los zaragozanos y sus generaciones posteriores. Además, la persona zaragozana posiblemente más influyente del siglo XX y a la vez la más querida por todos, tanto a izquierda como a derecha, es José Antonio Labordeta. El famoso poeta, escritor y cantautor fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Aragón, del cual se acabaría marchando tras sus luchas contra la corrupción para más tarde unirse a Izquierda Unida. Muchas personas no votaban al partido sino a la persona, y todos confiaban y querían a José Antonio Labordeta, el cual ahora mismo tiene una fundación a su nombre y el parque más extenso de la ciudad fue rebautizado en su honor. Uno de los motivos que me ha llevado a hacer este vídeo es esta noticia que os dejo aquí debajo. Es verdad que es un poco sensacionalista el título, pero realmente no se escapa tanto de la realidad. En España está habiendo un problema muy grave de polarización, y ya no solo de radicalización, sino de polarización. España ha sido siempre un país que, tú podías votar a una cosa u otra, pero la política no era algo que pudiese llegar a romper familias. Claro, estamos hablando en los tiempos modernos, ya no te estoy hablando de en la época de la guerra civil o en la época de la dictadura franquista, donde ahí pues eras de un bando, eras de otro, y ahí sí que podía haber separaciones entre familias, pero eso en los 70, 80, 90 y hasta el 2000 y poco, eso ya había trascendido, es decir, se había dejado eso atrás. La política era una cosa que a lo mejor se quedaba en el sentimiento de cada uno o incluso en una propia familia, y por eso se decía lo de en mi familia siempre se votaba el PSOE o en mi familia siempre se votaba el PP, e incluso llegaba a haber ese apoyo familiar en el sentido de pues toda la familia vota uno, toda la familia vota otro. Era raro, se podía encontrar de todo, pero era raro que la mujer vote a uno, el marido vote a otro, el hijo vote a un tercero. Pero con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero salió la famosa frase de es bueno que haya tensión. Es una frase que en su momento no tuvo mucha relevancia, ¿vale? Porque se trajo a colación todo el tema de la ley de memoria histórica, el tema de la guerra civil, etcétera, etcétera, y en un micro abierto de estos que se quedan, se le escapó una frase ahí que se quedó un poquito, que pasó desapercibida en su momento, pero que hace relativamente poco se ha recuperado con todo esto que está pasando, que dijo, es bueno que haya tensión. Él trajo, se podría decir que fue el pionero en traer esta polarización. Sus descendientes más directos, en este caso, serían Podemos, luego por el otro espectro le seguiría Vox, y el cabeza pensante de todo este sistema pues seguiría el legado de Zapatero, que sería Pedro Sánchez. Hemos visto diversos comunicados, la gran mayoría provenientes de lo que sería la izquierda, especialmente de Podemos, siendo muy beligerantes a la hora de pues la cena que tienes con tu cuñado, o la cena que tienes con tu hermano, con tu primo, ese amigo facha, no sé qué, no sé cuántas, y entonces eso está haciendo que mucha gente, como se indica en la noticia que he pasado, está rompiendo amistades y está rompiendo relaciones familiares totalmente en serio, no es una cosa anecdótica, se están rompiendo. Y esto me hace preguntarme si la gente se entrena cada mañana para ser un poquito más anormal. Que te quede claro, al político le importas una soberana mierda. Le da igual que seas rico o pobre, que tengas trabajo o no, que estés sano o enfermo. Le basta con que cada 4 años eches tu papeleta como buen lerdo o lerda para legitimar que durante 4 años tengan derecho de pernada sobre ti, sobre todos tus seres queridos y sobre hasta las personas que no conoces. El político no irá a tu boda, ni mucho menos va a ir a tu funeral. Por supuesto, no son ellos los que te irán a ver al hospital si estás enfermo, o van a ir a tu casa para verte y hablar de la vida. El político no te invitará a comer, no te dejará su sofá para dormir o te va a ayudar si estás pasando por un mal momento. Así que, si conoces a alguien tan sumamente necio de romper con familiares o amigos por defender al político de turno o al partido rancio que sea,
le pasas este mensaje y que se ponga como propósito de vida y de año nuevo recuperar con madurez lo que perdió por gilipollas. Y ya sabéis, chavales, likeazo si os ha gustado el vídeo, comentarios, quiero vuestros comentarios, que os suscribáis al canal, que es gratis de momento, y que si os ha gustado este vídeo, nos veremos muy prontito en el siguiente.